Si no tienes atención a los datos que te explico en este video, tu motor se va a quemar. Esta es la placa de datos de un motor trifásico al que le vamos a calcular la corriente. En esta placa ya viene la corriente en estos datos que están aquí. Pero hay veces que las placas, porque el motor es muy antiguo, por las condiciones atmosféricas a las que esté sometido, esos números se empiezan a dejar de ver. O hay algunos que a lo mejor no lo traen, entonces hoy te voy a enseñar cómo calcular esa corriente. La corriente de un motor eléctrico sirve principalmente para saber qué protección le vamos a poner a ese motor, sirve también para saber de qué diámetro es el calibre que va a tener los cables que van conectados al motor, sirve también para saber qué nivel de carga le podemos poner al motor sin que éste se queme. En esta placa ya viene la corriente en estos datos que están aquí, y eso entonces nos va a ayudar a que cuando yo te enseñe cómo calcularla, saber que la estamos calculando bien. Para calcular la corriente lo único que tenemos que hacer es saber la ecuación de corriente, que es esta que te voy a poner ahora. Corriente es igual a potencia entre raíz de 3 por el voltaje que está trabajando el equipo por el factor de potencia. Es raíz de 3 porque es un motor trifásico. Si fuera un motor monofásico, quitamos la raíz de 3 y quedaría solo potencia entre voltaje por el factor de potencia. Aquí hay detallitos que hay que tener en cuenta. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. Tenemos el voltaje y ese valor depende de qué conexión estamos usando en el motor. Aquí en la placa pone que si estamos usando una conexión doble estrella, el motor está trabajando a 220. Y si usamos una conexión estrella única, está trabajando a 440. Ustedes saben que las conexiones en los motores se hacen en dependencia del voltaje que tengamos para alimentarlo y de la característica que nos proporciona el motor. El mismo dueño nos dice que si el voltaje que tenemos para alimentar el motor es de 220, tenemos que ponerlo en doble estrella. Y si es de 440 el voltaje que tenemos para alimentarlos, ponemos una estrella única. Por cierto, todos estos datos que están en esta placa de datos de este motor, te los explico en este video. Ve corriendo a verlo si no entiendes nada de lo que dice aquí. Entonces, el valor del voltaje depende de qué conexión estemos usando en ese motor. El factor de potencia también está en la placa de datos. Míralo aquí, que es el coseno de phi, 0,89. Y el otro valor que necesitamos es la potencia. Pero ojo aquí, presta atención y suscríbete, porque lo que te voy a explicar ahora no lo explican en ningún otro video de YouTube. Esta potencia que tenemos en la ecuación es la potencia eléctrica que consume el motor, la que le entra en los devanados. Pero la potencia que tenemos en la placa de datos del motor, que es esta que está aquí, que pone 1 HP, esa es la potencia mecánica en el eje. O sea, no es lo mismo potencia eléctrica que potencia mecánica. Tenemos que calcular la potencia eléctrica. La potencia eléctrica y la potencia mecánica se relacionan por un factor que se llama eficiencia, porque al motor le entra potencia eléctrica y sale en el eje potencia mecánica. Pero en ese proceso de transformación de potencia eléctrica a potencia mecánica ocurren pérdidas dentro del propio motor. Pérdidas mecánicas, pérdidas electromagnéticas, pérdidas eléctricas. Esas pérdidas se desglosan en otras pérdidas más específicas, como son pérdida por fricción, pérdida por ley de Joule y otras pérdidas que iremos viendo quizá en otros videos. Eso no lo puedes saber a no ser que te suscribas, así que ya sabes, suscríbete. La eficiencia es lo que nos dice el nivel de pérdida que tiene un motor, que es este valor que está aquí, mírenlo aquí. Eficiencia, 62.8. Esto en la placa de datos está mal, porque cuando viene un número así, 62,8, debería estar en por ciento. Cuando no es en por ciento, son números menores de 1. Por ejemplo, aquí sería 0.62 de eficiencia, o 62,8%, que es lo mismo. Entonces, la eficiencia lo que nos dice es el nivel de pérdida. Eso quiere decir que la eficiencia es igual a la potencia mecánica entre la potencia eléctrica. Aquí está. Esa es la ecuación que relaciona a la potencia mecánica y la potencia eléctrica, el nivel de eficiencia del motor. Si un motor tiene un nivel de eficiencia bajo, quiere decir que en su interior hay muchas pérdidas. Mientras más alto, menor cantidad de pérdidas. Y claro, mientras más alto, más cuesta el motor. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es un despeje. Que nos queda así. Potencia eléctrica va a ser igual a la potencia mecánica
entre la eficiencia. Aquí en esto que les digo se los repito, tienen que tener cuidado. La potencia que viene en la placa de datos es la potencia mecánica. Esta aquí que tenemos en la ecuación es la potencia eléctrica. Si calculas la corriente con la potencia mecánica, el valor de corriente te va a dar mal. Entonces, cuando calcules la protección para el motor se te va a quemar. Los conductores del motor también se te van a quemar porque no lo vas a calcular bien. Todo eso lo vamos a comprobar cuando hagamos los cálculos y veamos que el resultado de la ecuación nos va a dar igual al valor de corriente que tenemos en la placa de datos. Bueno, vamos a calcular la potencia eléctrica. Potencia eléctrica es igual a potencia mecánica entre eficiencia. Ahora hay otro detalle, porque la potencia eléctrica se da en watts, pero la potencia mecánica que tenemos está en caballos de fuerza, así que hay que convertirla. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Y ahora sí podemos calcular, sería 746 entre 0.62. Acuérdense que ese valor que está aquí, 62,8 está en por ciento, hay que pasarlo al normal. O sea, 746 entre 0.62. Lo calculamos y ya tenemos la potencia eléctrica. Y entonces, ahora sí, podemos sustituir valores en esta ecuación de la corriente. La vamos a calcular y verán que da igual que esta corriente que está acá. O sea, eso si ponemos el voltaje que sea 220. Si lo calculamos con 440, va a dar igual que esta que está aquí. Y eso es todo, directo al grano. Te expliqué para qué necesitamos la corriente que consume un motor y te expliqué cómo calcularla de una manera directa, rápida y sin darle mucha vuelta al asunto. Suscríbete dando clic aquí o mira estos videos por acá y nos vemos en la próxima.